Intergalactic es un país que viene atravesando una caída de la actividad económica desde hace 4 años. Acaba de asumir un nuevo gobierno que tiene un pensamiento keynesiano, a diferencia del anterior que se enrolaba en un pensamiento clásico, donde para ellos la política fiscal es inefectiva. A diferencia del gobierno saliente, los nuevos mandatarios de Intergalactic sostienen que la política fiscal cumple un rol importante dentro de la economía, ya que esta no solo aumenta el ingreso del país, sino que lo hace con un efecto multiplicador. Ante la situación que se enfrenta el país, de recesión con una caída importante en el PBI, el nuevo gobierno propone la aplicación de políticas fiscales y monetarias que fomentan diferentes áreas de la economía nacional, como ser el arte, la música, la cultura en general, la ciencia y la tecnología. Mediante la aplicación de este tipo de políticas se estimularán diferentes ámbitos de la economía, incrementando el ingreso nacional por la generación de empleo mediante el efecto multiplicador que se produce en la demanda agregada. Ante esta situación, muchos sectores de la economía se preguntan, ¿serán efectivas estas políticas fiscales y monetarias expansivas para reactivar el país, generando nuevos empleos e incrementando el nivel de ingresos de Intergalactic? Una pregunta clave que tienen que hacerse los dirigentes de Intergalactic es, ¿cuáles serán los efectos que producirán en los diferentes sectores de la economía las políticas fiscales y monetarias que se pretenden implementar? Por ello, el primer paso es determinar el equilibrio macroeconómico del país, es decir, conocer cuál es el ingreso y la tasa de interés que equilibran el mercado de bienes y el monetario de Intergalactic. Este equilibrio resulta de igualar la función IS con la función LM. La función IS se deriva del mercado del producto y viene dada por la siguiente expresión, donde alfa es el multiplicador de la demanda agregada, G a sub 0, el gasto agregado autónomo, B es la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés, I es el nivel de ingreso y R la tasa de interés. La función LM se deriva del equilibrio del mercado monetario, dando como resultado la siguiente función, donde K es la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en el ingreso, H la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés, M la oferta de dinero, I el nivel de ingreso y R la tasa de interés. Una política fiscal expansiva desplaza la función IS de Intergalactic hacia la derecha. Para cada tasa de interés, la demanda agregada es mayor, aumentando la producción y por consiguiente el ingreso. Sin embargo, al contemplar conjuntamente con el mercado monetario, la tasa de interés subirá, lo que afectará negativamente la inversión, produciendo un efecto denominado efecto expulsión o efecto crowding out. Una política monetaria consiste en una variación de alguna herramienta que dispone el Banco Central de Intergalactic para modificar la oferta monetaria. La política monetaria expansiva implica un aumento de la cantidad de dinero, mientras que la contractiva una reducción. Si aumenta la cantidad de dinero, el LM del país se desplaza hacia la derecha, ya que para cada tasa de interés la cantidad de dinero es mayor. En Intergalactic, los datos de su economía son los siguientes. El gasto público actual es 200, el consumo es 300 más 0,75 por el ingreso, la inversión 250 menos 15 por R, los impuestos son de 100, la oferta monetaria es igual a 500 y la demanda de dinero es igual a 0,5 por el ingreso menos 20 por la tasa de interés. Con esta información económica, los responsables del Ministerio de Economía y del Banco Central de Intergalactic determinaron la función IS y la función LM. Por lo que los resultados serán los siguientes. El ingreso de equilibrio es igual a 1680 y reemplazando este valor en cualquiera de las funciones anteriores, obtenemos la tasa de interés de equilibrio para Intergalactic que va a ser igual a 17. Los directivos de Intergalactic decidieron aplicar una política fiscal expansiva a través de un aumento en el gasto público de 100 y necesitan determinar los efectos que se van a producir en la economía del país, por lo que la nueva función IS será la misma que la anterior, solo que se agregará 100 al gasto agregado autónomo del país. La función LM queda inalterada ante una variación en el gasto público, con lo cual el nuevo ingreso de equilibrio de Intergalactic será de 1840 y la tasa de interés de equilibrio es igual a 21. El efecto crowding out es el desplazamiento de ingresos debido al aumento en la tasa de interés. El aumento en el ingreso sin efecto crowding out surge de tener en cuenta el multiplicador de la demanda agregada, lo que nos da un valor del incremento en el ingreso de 400. El ingreso sin efecto crowding out será 1680 más 400, lo que nos da un valor de 2080. Por lo cual, el efecto crowding out o el desplazamiento de ingresos debido al aumento en la tasa de interés es de 240. Es decir, que se expulsa 240 del ingreso. Los efectos de una política fiscal expansiva son un aumento en el nivel de ingreso, un aumento en la demanda de dinero por transacción, un aumento en la tasa de interés y disminuye la inversión privada. Luego de asumir el poder, los dirigentes de Intergalactic se encuentran analizando la manera de reactivar la actividad económica del país, teniendo en cuenta que se encuentran inmersos en una economía abierta.
Ante esta situación, desde el Banco Central de Intergalactic analizan las ventajas y desventajas de establecer un régimen de tipo de cambio fijo y uno flexible para poder implementar aquellas políticas económicas que realmente impacten en la actividad económica del país, incrementando su nivel de ingreso. Uno de los directivos del Banco Central expresa que, bajo estas condiciones, es importante analizar de qué manera la existencia de una tasa de interés internacional va a impactar en la atracción o no de capitales internacionales y cómo una devaluación o depreciación del tipo de cambio podría actuar de manera positiva en la competitividad internacional del país, favoreciendo a que se incrementen las exportaciones y disminuyan las importaciones. Por lo tanto, se generaría una reducción del déficit en la balanza comercial o, en caso de que exista un superávit, un aumento de este. Luego de realizar esta evaluación, los dirigentes de Intergalactic buscan reactivar la actividad económica del país mediante la aplicación de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, por lo que surge el siguiente interrogante. En función del régimen cambiario imperante en el país, ¿cuáles de dichas políticas será efectiva para incrementar el nivel de PBI de Intergalactic? Determinar qué política económica es efectiva en una economía abierta, como la de Intergalactic, es un aspecto de crucial importancia, por lo que los dirigentes del país deberán seleccionar la adecuada, y para ello pueden valerse del modelo de Mandel y Fleming. Con respecto al tipo de cambio, este va a estar conformado por la intersección entre la demanda y la oferta de divisas. La demanda de divisas proviene de la importación de bienes, los servicios comprados en el exterior, el envío de remesas al exterior, las inversiones locales en el exterior, viajes al exterior, préstamos locales hacia el exterior, el pago de intereses de deuda contraída en moneda extranjera y el ahorro. Con respecto a la oferta de divisas, este se genera por la exportación de bienes, los servicios vendidos al exterior, la recepción de remesas desde el exterior, las inversiones extranjeras en el país, los viajes extranjeros al país, los préstamos del extranjero que recibe el país y el cobro de intereses de préstamos otorgados a residentes del exterior. Con respecto a los regímenes cambiarios, un tipo de cambio flexible surge cuando el Banco Central de Intergalactic no interviene en el mercado cambiario, dejando que su valor se establezca mediante la interacción entre la demanda de divisas y la oferta de divisas. Como en cualquier mercado, el tipo de cambio se establece por la igualdad entre la demanda y oferta de divisas, y el cambio en su valor se modifica por algún movimiento de las funciones. El tipo de cambio fijo se da cuando el Banco Central de Intergalactic determina un valor del tipo de cambio respecto a una moneda extranjera y se compromete a intervenir en el mercado cambiario para mantener el valor de la moneda local. Cuando la demanda u oferta de moneda extranjera cambia, el Banco Central, para mantener el valor del tipo de cambio, debe intervenir vendiendo sus reservas internacionales o bien comprando el exceso de moneda extranjera existente en el mercado cambiario. La paridad del poder adquisitivo es una condición que establece que en el largo plazo el tipo de cambio entre, por ejemplo, el peso Intergalactic y el dólar debe ser tal que un peso de Intergalactic compre en Estados Unidos la misma cantidad de bienes que en Intergalactic. Si P es el nivel de precios en Intergalactic, P asterisco es el nivel de precios en Estados Unidos, y E representa el tipo de cambio de pesos Intergalactic por cada dólar, entonces un peso Intergalactic comprará 1 sobre P bienes en Intergalactic, mientras que la cantidad de bienes que compraría ese peso Intergalactic en Estados Unidos será 1 sobre el tipo de cambio por P asterisco. Por lo tanto, la condición de la paridad de poder adquisitivo establece que el nivel de precios en Intergalactic es igual al tipo de cambio por el nivel de precios en Estados Unidos. El tipo de cambio real indica la relación entre el nivel de precios locales y el nivel de precios internacionales, es decir, indica la cantidad de bienes que se necesitan para adquirir una unidad de bien extranjero. La cantidad de bienes que puede adquirirse con un peso en Intergalactic es 1 sobre P, mientras que en el extranjero es 1 sobre el tipo de cambio por el nivel de precios internacional. Entonces, haciendo su cociente, el tipo de cambio real nos queda como el tipo de cambio nominal por el nivel de precios internacional dividido el nivel de precios local. Es decir, que en el numerador vamos a encontrar el precio internacional medido en moneda local, mientras que en el denominador es el nivel de precios local. De la expresión se observa que existirá una depreciación real de la moneda cuando la variación en la moneda nacional de Intergalactic sea superior al crecimiento en el nivel de precios locales. Los efectos de una política fiscal expansiva bajo un régimen de tipo de cambio fijo implican que aumenta la IS, aumenta la LM, se mantiene constante la tasa de interés y aumenta el nivel de ingreso. Con respecto a los efectos de una política monetaria expansiva bajo un régimen de tipo de cambio flexible, aumenta la IS, aumenta la LM, se mantiene constante la tasa de interés y aumenta el nivel de ingreso. Es decir que, con respecto a las políticas fiscales expansivas o monetarias expansivas, en un régimen de tipo de cambio fijo, la política fiscal expansiva es efectiva y la monetaria no es efectiva, mientras que si el régimen de tipo de cambio es flexible, la política fiscal expansiva no va a ser efectiva, mientras que la política monetaria expansiva sí es efectiva.
aspecto importante que están teniendo en cuenta los gobernantes de Intergalactic es el aumento de precios, ya que además de reactivar la economía del país deben analizar los efectos de las diferentes políticas económicas a aplicar en relación al nivel general de precios. Ante esta situación, desde el Ministerio de Economía y el Banco Central del país comenzaron a delinear las políticas fiscales y monetarias que se pueden implementar en términos del modelo de oferta y demanda agregada con precios flexibles. El ministro de Economía del país expresa que la demanda agregada tiene pendiente negativa. Un aumento en el nivel de precios disminuye el ingreso y esto reduce los saldos reales, lo que conlleva un aumento en la tasa de interés en Intergalactic. Por consiguiente, la inversión disminuye, por lo cual la demanda agregada, producción y el ingreso disminuyen en el país. A su vez, menciona que las economías que presenten una mayor flexibilidad en los salarios tendrán ofertas más verticales y por lo tanto cualquier impacto en la demanda repercutirá fuertemente en el nivel de precios. También aquellas economías que se encuentran cerca del pleno empleo o con plena capacidad de sus recursos tendrán ofertas agregadas más verticales, con lo cual variaciones en la demanda agregada impactarán fuertemente en el nivel de precios. Los dirigentes de Intergalactic buscan determinar la inclinación de la curva de oferta agregada del país para determinar el impacto final de las políticas económicas que pueden aplicar. Para reactivar la economía, los dirigentes de Intergalactic analizaron la implementación de políticas monetarias o fiscales expansivas. Entre las medidas que se analizan, una implica incrementar el nivel de gasto público para estimular la demanda agregada. Sin embargo, se encuentran ante una paradoja, ya que si bien se incrementará el nivel de ingreso, también subirá el nivel de precios en el corto plazo, debido a la pendiente positiva de la oferta agregada. Con respecto a los desplazamientos de la demanda agregada de Intergalactic va a aumentar cuando se desplace hacia la derecha, y dicho desplazamiento puede deberse a una política fiscal expansiva, es decir, un aumento del gasto público, disminución de los impuestos, un aumento en el consumo autónomo, la inversión autónoma o las exportaciones, una política monetaria expansiva, es decir, un aumento en la cantidad de dinero, y una devaluación de la moneda local. Por su parte, la demanda agregada de Intergalactic va a disminuir cuando se desplace hacia la izquierda, y dicho desplazamiento puede deberse a una política fiscal contractiva, es decir, la disminución del gasto público o un aumento en los impuestos, la disminución en el consumo autónomo, la inversión autónoma o las exportaciones, una política monetaria contractiva, es decir, la disminución en la cantidad de dinero o una revaluación de la moneda local. La curva de oferta agregada de Intergalactic tiene pendiente positiva en el corto plazo debido a la rigidez de salarios existentes. Si se produce un aumento en el nivel de precios del país, las empresas se ven incentivadas a ofrecer más aumentando su nivel de producción. Sin embargo, esto ocurre cuando los salarios son inflexibles. Cuando en el largo plazo los salarios en Intergalactic son flexibles, la oferta agregada se vuelve vertical. Si los salarios se ajustan cuando los precios aumentan, las empresas no tendrían más incentivos a ofrecer debido a que el efecto positivo del aumento en el precio se ve reducido por el aumento en los costos que produce el incremento en los salarios. Por ello, en el largo plazo, un aumento en el nivel de precios no repercute en el nivel de producción. La función oferta agregada de Intergalactic aumenta cuando se desplaza hacia la derecha. Estos desplazamientos pueden deberse a una mejora tecnológica de la economía, a un aumento en la dotación de los factores de producción, es decir, el descubrimiento de petróleos, por ejemplo, o la inmigración de personas a la economía, el aumento del stock de capital, entre otros. También puede verse por una disminución en los costos de producción o bien por las expectativas deflacionarias. Con respecto a las políticas económicas en el corto plazo que puede aplicar Intergalactic, nos encontramos con una política fiscal expansiva que aumenta la demanda agregada, aumenta el ingreso, aumenta los precios y aumenta la tasa de interés. Por su parte, una política monetaria expansiva genera un aumento en la demanda agregada, un aumento en el ingreso y un aumento en los precios. Finalmente, una política cambiaria expansiva aumenta la demanda agregada y aumenta también la balanza comercial si se trata de una devaluación. Si para Intergalactic el aumento se produce para la parte donde existe capacidad ociosa, la variación en la demanda agregada puede tener un impacto casi nulo en los precios y bastante pronunciado en el nivel de ingreso. Si la economía de Intergalactic se encuentra cerca de su PBI potencial con pleno empleo de recursos, un aumento en la demanda agregada no generará un aumento importante en la producción, pero sí un gran aumento en el nivel de precios. El gobierno de Intergalactic también pudo identificar que el país atraviesa un proceso de estanflación, es decir, hay inflación, aumento en el nivel de precios y recesión, disminución en el nivel de ingresos. Para salir de esta inflación, el gobierno de Intergalactic decidió recurrir a políticas de oferta, tales como aumentar la infraestructura del país, reducir costos de producción, como el de energía, reducir el interés para préstamos a la producción y disminuir la presión fiscal a las empresas. Al asumir el poder, los dirigentes de Intergalactic identificaron que en el país existe un alto nivel de desempleo, por lo que deben tomar medidas para reducirlo. Ante esta situación convocan a los responsables del Ministerio de Economía y uno de ellos expresa que el desempleo en Intergalactic se debe al alto costo laboral y su consiguiente inflexibilidad que enfrentan las empresas, por lo cual recomienda que ante la presencia de este alto nivel de desempleo se flexibilice el mercado laboral
mediante la eliminación de indemnizaciones y reducción de aportes patronales. Al escuchar ese argumento, otro dirigente lo interpela al ministro diciendo que el alto nivel de desempleo existente no se debe a los salarios altos, sino más bien a una demanda laboral insuficiente para absorber trabajadores a cierta tasa de retribución, debido a que la demanda de bienes está deprimida en Intergalactic. Entonces, si se incentiva la demanda agregada de bienes, ello repercutirá en la demanda laboral, ya que la mayor producción para satisfacer la demanda de bienes generará más empleo. Por ello, en el mercado laboral del país no se podrá alcanzar el pleno empleo si no se modifica el nivel de producción. Ante esta situación, en el mercado laboral los dirigentes de Intergalactic se preguntan, ¿cuáles serán las medidas óptimas a tomar para reducir el desempleo en el país? Al escuchar ambos argumentos en torno a las causas del desempleo en Intergalactic, el presidente del país llegó a la conclusión que el desempleo puede deberse a distintas situaciones y contextos. Ante la necesidad de incrementar el nivel de empleo en el país, le explican al presidente que el nivel de empleo y el salario se determinan en el mercado de trabajo de Intergalactic y que, como todo mercado, contempla una demanda de trabajo constituida por el conjunto de firmas que demandan el factor trabajo para su proceso de producción, mientras que la oferta de trabajo la constituyen el conjunto de individuos que conforman la fuerza laboral. Con respecto al desempleo, este puede ser abierto o involuntario, que es aquel en que los habitantes de Intergalactic buscan de manera activa un trabajo, pero no lo encuentran. Dentro del desempleo abierto o involuntario podemos encontrar el desempleo friccional, que es aquel donde la persona se encuentra buscando trabajo por menos de 3 meses, y el desempleo estructural, en el cual suele considerarse en esta situación al desempleado que busca trabajo por más de un año. Por otro lado, el desempleo encubierto u oculto es un tipo de desempleo que no está registrado por la tasa de desempleo, ya que su medición resulta muy dificultosa. Incluye a aquellos habitantes de Intergalactic que se encuentran desalentados en la persistente búsqueda de trabajo, o bien porque las condiciones vigentes en el mercado laboral del país, los salarios bajos por ejemplo, deciden realizar otra actividad alternativa hasta que mejoren las condiciones económicas. Este enfoque se denomina teoría del trabajador desalentado. Con respecto a la visión clásica del desempleo, este implica que el desempleo se debe a un alto costo laboral. Si en Intergalactic el salario fuera superior al de equilibrio, la demanda de trabajo absorbería una menor cantidad de trabajadores de los que se ofrecen. La cantidad de trabajadores demandados por las empresas del país representan el nivel de ocupados, mientras que los trabajadores que están trabajando o buscando activamente empleo conforman la población económicamente activa, la PEA. La diferencia entre la PEA y el nivel de ocupados son los desocupados. Con respecto a esta visión clásica del desempleo en Intergalactic, esta visión aconseja bajar el salario de W1 hasta llegar a W B, el salario de equilibrio, donde se consigue el pleno empleo del uso del factor trabajo en Intergalactic. Por ello, recomiendan flexibilizar el mercado laboral mediante la eliminación de indemnizaciones y reducción de aportes patronales, buscando reducir el costo laboral de los distintos empleados. Si el salario Intergalactic es W1, la demanda de trabajo absorbería L0 trabajadores, mientras que estarían dispuestos a ofrecer L1 trabajadores. Debido a que L0 son los individuos que consiguieron trabajar, serían los ocupados en el mercado laboral, mientras que L1 son los trabajadores que están trabajando o buscando activamente trabajo. La diferencia entre L1 y L0 son los desocupados en el país. Con respecto a la visión keynesiana del desempleo, este se debe a una demanda agregada que es insuficiente. En el mercado laboral de Intergalactic no se podrá alcanzar el nivel de pleno empleo si no se modifica el nivel de producción. El nivel de empleo no está determinado en el país por la demanda y oferta de trabajo, sino más bien por la demanda efectiva de bienes. El mercado de trabajo solo estará en equilibrio en el caso en que la demanda global se encuentre en equilibrio con la oferta global. La teoría del desequilibrio del desempleo es parte de esta visión keynesiana, ya que sostiene que el desempleo se explica por cuestiones externas a las del mercado laboral de Intergalactic, una demanda agregada insuficiente para generar la producción de pleno empleo. En el mercado laboral del país no se podrá alcanzar el pleno empleo si no se modifica el nivel de producción. Para el salario W1 existe un desempleo dado por la diferencia entre L1 y L0. Para eliminar el desempleo, desde el gobierno planean fomentar el consumo y la inversión, por lo que se requerirá mayor producción y por ende mayor demanda de trabajo y de empleo en Intergalactic. En estas condiciones, la demanda se traslada hacia la derecha, eliminando el exceso de oferta y generando un nuevo nivel de empleo dado por el punto B. Con respecto a esta visión keynesiana del desempleo Intergalactic, en el mercado laboral de este país no queda establecido un único salario de equilibrio, sino una banda salarial, donde la cota superior viene dada por W0, mientras que la cota inferior por W1. Si las empresas tienen mayor poder de negociación, el salario se va a acercar a W1. Si pasa lo contrario, o sea, si el mayor poder de negociación lo tienen los trabajadores, el salario se acercará a W0. En el gráfico de la izquierda se observa el equilibrio en el mercado de bienes o del producto de Intergalactic, donde para el precio P0 la producción de equilibrio es Y0.
Ese nivel de producción se consigue contratando L sub 0 trabajadores, como muestra la función de producción agregada, que es el gráfico del medio. Sin embargo, esa cantidad de trabajadores no es la de pleno empleo, como se observa en el gráfico del mercado laboral. Con respecto a la visión keynesiana del desempleo, también existe la teoría del desequilibrio. Como la demanda de trabajo es una demanda derivada de la demanda de bienes, tendrá un quiebre. El desempleo intergaláctico vendrá dado por la diferencia entre la oferta de trabajo con la demanda quebrada de trabajo. Si en Intergalactic optaran por la baja de salarios como respuesta al desempleo, no se alcanzaría el pleno empleo debido a la restricción existente en el mercado de bienes, e incluso el menor poder de compra por la baja salarial podría reducir aún más la demanda agregada. El país Festilandia se encuentra en este momento atravesando una situación de estancamiento de su economía con un débil crecimiento del PBI. Dada esta situación, busca analizar cuál política aplicar para reactivar la economía. Por ello, en función de los datos provistos, se solicita: primero, estimar la función IS de Festilandia; segundo, estimar la función LM de Festilandia; tercero, estimar el ingreso y la tasa de interés de equilibrio; cuarto, Festilandia está analizando qué política aplicar para reactivar su economía. Para ello quiere conocer las consecuencias de una política monetaria expansiva de 200 unidades monetarias. Analiza cómo impactará esta política monetaria expansiva en el nuevo ingreso de la economía. Quinto, la otra alternativa que está evaluando Festilandia es aplicar una política fiscal expansiva del gasto público, aumentándolo en 100, y analizar los efectos de esta política. Sexto, analizar el efecto crowding out si el gasto público aumenta en 100. Séptimo, analizar cómo el cambio de las variables económicas provocadas por las políticas mencionadas afectaría el entorno de una organización. Para poder dar una solución a la actividad práctica, debemos tener en claro ciertos conceptos desarrollados a lo largo de esta actividad, a través del planteamiento de las situaciones económicas por las que atraviesan los países que se le presentaron a usted. En el presente módulo podrá dar respuesta a las interrogantes planteadas en la actividad práctica y así resolverla. Para un país, comprender el impacto que tiene la intervención de su gobierno en la economía mediante la aplicación de políticas fiscales, monetarias y cambiarias es fundamental para saber cómo impactarán en el ingreso de su economía. Algunas claves de respuesta se relacionan con: primero, tener en cuenta que la IS proviene del equilibrio del mercado del producto, mientras que la LM proviene del equilibrio del mercado monetario. Y la determinación del equilibrio macroeconómico del país se obtiene con la intersección de ambas funciones que determinan el ingreso y la tasa de interés de equilibrio. Una política monetaria expansiva consiste en un aumento de la oferta de dinero, con lo cual se va a producir un desplazamiento del LM, determinando en el país un nuevo equilibrio macroeconómico. Una política fiscal expansiva implica un aumento en el gasto público, desplazando la IS hacia la derecha y determinando una nueva situación de equilibrio en el país. Cuarto, la aplicación de la política fiscal expansiva genera un aumento de la tasa de interés de equilibrio, generando un efecto crowding out, ya que el aumento en el gasto público desplaza la inversión privada. Respecto a la situación de Festilandia, se puede afirmar que la curva IS muestra las distintas combinaciones de nivel de ingreso de interés de Festilandia, estando expresada bajo la función I igual a 9.200 menos 100 por la tasa de interés. A una mayor tasa de interés, el ingreso disminuye, ya que una tasa de interés alta desalienta el consumo y la inversión. Dos componentes de la demanda agregada. Por otro lado, para reflejar el mercado monetario, la función LM de Festilandia es igual a la tasa de interés igual a menos 154 más 0,05 por el ingreso. Aquí se muestra una relación positiva entre la tasa de interés y el ingreso, ya que a un mayor ingreso la demanda de dinero aumenta en Festilandia, presionando al alza la tasa de interés de la economía. Este país se encuentra en equilibrio cuando el ingreso es igual a 4.100 y la tasa de interés es 51. Si Festilandia decide aplicar una política monetaria expansiva, la curva LM se desplazará hacia la derecha y los nuevos valores de equilibrio de la economía serán el ingreso igual a 4.378 y la tasa de interés bajará a 48,22. Al intentar reactivar la economía mediante una política monetaria expansiva, la oferta monetaria aumenta y por ende la tasa de interés baja, incentivando el consumo y la inversión. Por otro lado, si decide reactivar la economía mediante una política fiscal expansiva, aumentando su gasto público en 100, el nuevo ingreso de equilibrio ascenderá a 4.183 y la tasa de interés a 55,17. Aquí se puede observar que si bien el ingreso aumenta con una política fiscal expansiva, también lo hace la tasa de interés. Al aumentar el gasto público, desplaza la demanda agregada de esta economía hacia la derecha, aumentando el ingreso. Al haber un ingreso mayor ahora, en el mercado monetario aumenta la demanda de dinero y por ende la tasa de interés. Este aumento de la tasa de interés hará que la inversión y el consumo caigan, aminorando en parte el efecto expansivo del consumo del gasto público inicial. Este efecto, denominado crowding out, asciende a 417. Significa que, si no existiera el mercado monetario en Festilandia,
el ingreso hubiese aumentado a 4.600 y no solo a 4.183. La diferencia de 4.17 es el monto en el que cae la inversión y el consumo por el aumento de la tasa de interés provocada por la política fiscal expansiva.